Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Un versículo solo. Lo encontramos, 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Otra versión. Si alguien no ama al Señor, tal persona, suena más fuerte, es maldita. Entonces, el análisis, el examen que vamos a examinarnos hoy, ¿cuánto es nuestro amor al Señor en nuestro corazón? ¿Mucho? ¿Cómo se acuerda cuando jugábamos con aquello de las margaritas, de deshojar las margaritas, ¿no? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿O nada? Acá dice que el que no ama al Señor, nada, es Maldito. Es maldito. Es una maldición que el apóstol, de parte del Señor, seguramente guiado por el Espíritu Santo, todas las escrituras es útil para enseñar, para revelar, pero son inspiradas por Dios. Así que fue el hálito del Espíritu Santo que inspiró al apóstol a escribirnos esta contundente frase. Si alguien no ama al Señor, sea maldito, es anatema, es maldito, ya está bajo maldición. Y la pregunta es entonces, ¿cómo tiene que estar nuestro amor? Mucho, debería de estar creciendo, acrecentándose. Pero ante la realidad que dice la Biblia, que en la boca de Cristo, que en los últimos días, por la multiplicación de la maldad, el amor, dice el original, literalmente significa que el amor de casi todos se enfriará. Así que el amor de casi todos se vendrá a menos. Y es un grave peligro. Porque acá nos invita de alguna manera, nos está alineando a que nuestro corazón ame más al Señor Jesucristo para asegurar, consolidarnos en la salvación que ya Cristo nos ha dado. El creyente tiene que amar más. Pero definamos primero lo que es el amor. Es una de las 3 características primordiales de la naturaleza divina. Las otras 2 características primordiales que encontramos de Dios. Por ejemplo, dice también la Biblia que no solamente que la Biblia, estamos hablando hoy del amor, ¿no? Dice la Biblia que Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es luz. En 1 Juan 1:5. También dice la Biblia que Dios es espíritu. Segunda en Juan, 1 Juan, segunda de Juan 4:24. Allí dice que, y ahora vamos a hacer énfasis en ese Dios que se presenta como un Dios de amor. Dios es amor. Entonces, una de las 3 características que podemos definir del amor de Dios es la esencia, podemos decir que es de Dios, ¿no? El verdadero amor, dice 1 Juan 4, versículos 7 y 8, el verdadero amor procede de Dios. El verdadero amor. Porque el mundo a veces interpreta que el amor humano lo ponen a la misma altura que el amor divino. Es una diferencia atroz, abismal. Y dice allí el apóstol Juan, en 1 Juan 4, 7 y 8, el verdadero amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama con el amor de Dios. Pero ahora vamos a mirar después qué es el amor de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta el amor de Dios. Que a veces lo podemos vincular al amor como en términos humanos. Lo vinculamos con una emoción. Cuando usted está enamorado, estuvo enamorada.
¿no? Que el corazón se le saltaba cuando veía a la novia o al novio. Ahora ya capaz ni no se le mueve nada, pero lo podemos vincular con una emoción, pero el amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento, porque cuando una persona tiene un sentimiento de amor, dice, pero no es un sentimiento, lo podemos vincular al amor de Dios, para expresarlo de alguna manera más sencilla, con una acción sacrificial. Siempre el amor a Dios está relacionado con un sacrificio. Siempre. Por eso dice la Biblia, dice Juan, el apóstol Juan, dice, todo el que ama ha nacido de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Una persona no puede amar realmente con el amor de Dios si no ha nacido de nuevo. Así que no se puede comparar al mundo. Yo amo a Dios, pero no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo, no tiene el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios, Dios se lo imparte en la persona de su Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo ha sido derramado y ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, podemos decir, que está en el creyente en el momento que éste recibe al Señor como Salvador y Señor y cree en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ese creyente es el que puede experimentar ese amor que dice la Biblia, un amor que solo experimenta el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido una regeneración en su vida espiritual, el que está en Cristo. Cuando el momento que el creyente acepta a Cristo y se convierte en corazón, se arrepiente de sus pecados, acepta la obra de Cristo, la justicia de Cristo le es impartida, y a partir de ese momento el creyente pasa a evidenciar, tiene que evidenciar como un hijo de Dios que es el amor de Dios en su vida. Y va realmente ahora a tener el amor de Dios. Aquel que conoce a Dios y aquel que ha nacido de nuevo. Quien quiera que no ama, no conoce a Dios. El que no conoce a Dios no puede dar amor verdadero, el amor celestial, el amor ágape, que es el que se alinea con el amor a Dios. Porque Dios es amor. Quien quiera que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar. Si Él crea por amor. Si Él podemos decir también, si Él, por ejemplo, si Él gobierna, gobierna con amor. Es la naturaleza de Dios que le fluye amar. Porque Dios es amor. Ahora, la pregunta es, estamos hablando del amor ágape, ¿no? El amor superior, no el amor filial entre hermanos o padres o hijos, el amor entre esposos, el amor eros. No estamos hablando de ese amor, los teólogos definen 3 clases de amores. Estamos hablando del amor ágape, el amor superior, el amor incondicional. Es un amor incondicional, muy relacionado, vuelvo a decir lo mismo, con el sacrificio, actos de sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo con el amor? Dio. El sacrificio. Habla de un sacrificio. Veo que el amor lo podemos relacionar con un sacrificio, un acto sacrificial, y que da a Dios lo mejor. Dio. De tal manera amó Dios al mundo. Amó a las personas, ¿no? No al sistema del mundo. Amó a las personas del mundo, por las cuales dio a su Hijo en suprema manifestación de su amor. Ahora, si tenemos filiación divina como hijos de Dios, todos tienen su origen por el amor de Dios. Fue el amor de Dios que nos hace hijos aceptados en su presencia. El amor reflejado en Cristo, y nosotros, acogidos por ese amor en Cristo, ahora somos sus hijos. ¿Está caliente, Luis? Se refleja nuestro carácter o nuestro hombre exterior, se refleja eso afuera, el amor de Dios. ¿Será que se refleja ese amor a Dios? Es un amor excelso, un amor sublime. Se refleja en nuestra vida, se refleja en la iglesia contemporánea de hoy. Bueno, hermanos, tenemos que analizarnos y examinarnos, porque a veces lo que más carencia se ve en la iglesia contemporánea, cuando hablo de iglesia no estamos hablando solo nosotros, sino en forma general. Muchas veces lo que hay mucha carencia es manifestaciones del amor supremo que decimos tener
en nuestro corazón. Ya dijimos que la suprema manifestación del amor a Dios fue Juan 3:16. Dio a su Hijo. Fue la expresión máxima del amor de Dios. Allí el Hijo de Él, colgado en un madero, dando su sangre y su cuerpo ofrecido para el perdón de nuestros pecados y haciendo una obra de amor supremo, de exaltación suprema de ese amor, o de exaltación y de exposición suprema de su amor allí en la cruz. El amor a Dios es una característica que podemos diferenciarla o llamarla de primordial. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor de Dios. No dice en qué consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Tiene una característica primordial el amor de Dios. Dice que no es que nosotros hubiésemos amado a Dios, sino que el amor a Dios es que Él ama sin nosotros haberlo amado. Él nos amó primero, siendo nosotros incluso con un agravante, siendo nosotros enemigos de Dios. Podemos a veces amar, el amor humano es fácilmente identificable con aquel que lo ama, ¿no? Yo te amo, yo también te amo, está perfecto allí. Pero el amor de Dios ama de manera incondicional, ama sin ser correspondido. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué cosa maravillosa es el amor a Dios. Ama sin ser correspondido. La expresión del amor a Dios está muy vinculada, no con la emoción ni con los sentimientos, sino más bien con actos de abnegación. ¿Qué es un acto de abnegación? Es la renuncia voluntaria a los propios deseos, intereses o comodidades. Cristo tuvo que renunciar porque Cristo representa al Padre y todo lo que Cristo es en la Biblia es la identidad del Padre. Yo y el Padre uno somos. Dijo Tomás, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros todavía y no conoces al Padre, Tomás. O sea, la manifestación de Cristo es la manifestación de Dios el Padre. Amén. Y entonces, Cristo para venir acá, Dios para venir a tomar forma humana y venir a salvarnos, tuvo que despojarse de la comodidad, entre comillas, ¿no? De toda su gloria, de toda... Porque ¿qué es el amor? Básicamente lo podemos definir como un acto sacrificial que involucra actos de abnegación, de negarse a sus propios intereses, venir a sufrir. Piensa un momento, que Dios vino a sufrir acá por nosotros, seres pecadores. Si usted me dice, bueno, pero es que lo estábamos esperando, lo estábamos anhelando, lo estábamos amando. No lo queríamos, no lo... Y Dios desciende de los cielos en ese amor sacrificial, en ese acto de abnegación y generosidad, porque son actos también de generosidad, de entrega, de darse con los seres humanos. El amor de Dios entonces tiene una característica primordial, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo, dice la Biblia, en 1 Juan 4:10, y envió a su Hijo. No es que solamente se quedó con ese amor, yo quiero salvar a la humanidad. No, sino que ese amor produjo que el sacrificio de enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo en sacrificio para quitarnos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Seres pecadores. Vamos a hacer un testeo básico, lo que yo llamé un testeo básico. ¿Amamos a Dios, hermano? No te apresures a contestar. ¿Mucho? ¿Poquito? ¿O nada? Nada, estamos en el horno, ¿no? El que no ama al Señor, dice, sea maldito, anatema. Dice Pablo pronunciando esa maldición. Está hablando muchas veces de los creyentes que están en las iglesias, ¿no? Con una falsa profesión, ¿no? Que hacen una cosa o hablan una cosa y podemos decir otra, hacer o vivir otra. Está una exhortación, una alerta para testearse. ¿Amo a Dios? Si no amo a Dios, por más que yo vaya a la iglesia, por más que tenga años de creyente, si yo no amo a Dios, estoy para ser condenado. Y habrá mucha gente allá en aquel día. Muchos me dirán, ¿cuántos? ¿Pocos o muchos? Muchos no conocen a Dios. El que no tiene amor a Dios, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Amamos, hermanos, a Dios.
Vamos a caminar por esta línea. El que me ama, vamos a caminar por esta línea. El que me ama, guarda mis mandamientos. También dice el que guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Pero yo voy a caminar por esta línea. Por eso dije, voy a caminar por esta línea. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos serán? ¿Cuáles mandamientos serán? ¿Cuáles? Muy bien, los 10 mandamientos. Podemos tomar la ley moral que se llama, ¿no? Los 10 mandamientos básicos. Pero se olvidó de uno. ¿Cuál es? Vamos a mirar el 11, mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? El 11, ¿cuál es? Yo digo un mandamiento lógico. Le llamé un mandamiento lógico. Primera Juan 4:11 dice, amados, estamos hablando del amor de Dios, ¿no? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y la ley mandaba, ustedes ya la citaron, algunos de ustedes la citaron a la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora la gracia, que es Jesucristo, la manifestación del amor a Dios de forma sublime, la gracia ahora no nos manda a amar así al prójimo, nos manda, dice, como yo, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cambia la demanda o no? Sube la demanda la gracia. Porque ahora tenemos a alguien para inspirarnos un modelo de cómo de amar a Dios. Si yo digo que ama a Dios, ¿tengo que amar a quién? Al prójimo. A mi hermano. Ámense a vosotros mismos. Oh, mi prójimo, puede ser mi prójimo. Pero acá específicamente Pablo dice el mandamiento nuevo de Jesús es, también les dio un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Amamos así a los hermanos? Yo tengo muchas interrogantes en ese aspecto. Yo he escuchado, por ejemplo, de creyentes, termina el culto y yo no saludo a nadie, dice. Y lo he escuchado una creyente de años, decir eso. Yo no saludo a nadie. La Biblia dice, dense, está hablando de darse, un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Beso. Un beso. Así que si usted no da ni siquiera un beso a su hermano, la pregunta es, ¿amo al hermano? Si yo no tengo contacto con él, ¿amo a Dios? Porque la respuesta, el asunto lógico es que si yo amo a Dios, dice Juan, dice, amen también. Si entienden que Dios los amó así, ahora, ¿qué tiene que corresponder a ustedes? Les corresponde amar también a sus hermanos de esa manera. Amados, 1 Juan 4:11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. El estándar o modelo del amor de Cristo que quiere que tú y yo seamos o usemos. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, eso está pero en Juan 13:34 dice Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora subió la demanda. Amamos a Dios, entonces vamos a tener que subir las demandas de nuestro amor hacia él, hacia el hermano o hacia el prójimo. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Cómo amó Dios a la gente? ¿Cómo Dios amó a sus hermanos? Porque recuerden que Jesús también es hermano, puede ser llamado como el hermano ¿qué? Mayor. Es nuestro hermano mayor. Dice que él no se avergüenza de llamarse hermano. A veces nosotros, a hermano no le digo, ¿qué tal fulano, cómo anda? Pero Jesús dice, él no se avergüenza de llamarnos su hermano, nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano también, es el sumo apóstol, es todo lo que usted quiera saber, todo lo que podemos recordar de Cristo, pero también dice que es nuestro hermano mayor. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús establece un mandamiento nuevo. Vamos a mirar ahora las acciones de ese amor incondicional, si está en nosotros. Ese amor humilde, ese amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a sus hermanos, como Cristo amó al prójimo. ¿Estará en nosotros la iglesia? Bueno, vamos a examinarnos. Y para eso necesitamos identificar el amor como, no un sentimiento, no como una emoción, sino como una acción.
Entonces, estarán las acciones que nos identifican con ese amor. Amor en acción, puse a este punto, ¿no? Se ven acciones básicas, cotidianas en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, no habrá una diferencia entre lo que, alguien decía recién, ¿no? Entre lo que hablo y lo que digo y lo que soy. A veces sí. Por eso el apóstol Juan dice, como escribe Juan con toda su ternura, ¿no? Pero profundamente decía, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, porque a veces hablamos amamos a Dios, amamos al hermano de palabra o de lengua, sino dice de hechos y de verdad. ¿Sí? A veces podemos hablar, yo te amo, hermano, yo también te amo. Sí, pero si alguno ve a su hermano, tiene bien en este mundo, y el hermano está pasando necesidad, dice, ¿cómo puede, eso creo que es Santiago que pregunta eso, cómo puede decir que mora el amor de Dios en él si no le da lo que el hermano necesita? Y a veces lo único que le damos al hermano, no rascamos nuestro bolsillo, y lo único que le damos al hermano es la bendición de estar orando por vos, pero yo tengo para bendecir al hermano. El hermano no va a comer de mi oración. El hermano necesita el amor expresado en hechos. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Aunque yo sé que nos está desnudando realidades que nosotros decimos. A veces nos molestan esas cosas. Pero yo amo al hermano. Sí, pero con hechos a veces lo amamos. El hermano sabemos que está pasando necesidad. Y hay una necesidad. Hay que diferenciar. Diferenciar entre necesidad y el avivamiento, ¿no? Avivado. Hay hermanillos avivados. Había uno que yo le decía en cierto momento, aprendiz de ciego, porque andaba a los pechazos a los hermanos. Todos los cultos, terminaban los cultos y él andaba a pechazos a los hermanos. Y si usted no le daba dinero, decía, somos hermanos. Y un día le paré bien ¿cómo se dice comúnmente el carro, no? Usted tiene jubilación, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, pero usted es mi hermano, ¿qué me importa que sea su hermano? Pero usted todos los domingos está molestando a un hermano u otro pidiendo dinero. Tiene que aprender a manejar sus finanzas. Diferenciar el necesitado. Pero si alguno ve a su hermano necesitado, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ayudarle. Porque eso es una manifestación básica del amor. Dice, no amemos de palabra y de lengua, sino de hechos y con verdad. Amén. Con respaldo de la Biblia. Porque Dios necesita, hermanos, que vivamos el amor, que es un acto muchas veces que podemos identificarlo con acciones, no solo palabras. 1 Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y de verdad. No debe haber una diferencia entre lo que hablo y hago. No debe haber contradicción. Vamos a mirar el amor en acción en otra área. Se tiene que ver en acciones básicas, cotidianas, hermanos. El amor es más que palabras. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Vamos a sacarnos no sé si la careta, pero vamos a sacarnos las malas enseñanzas que tenemos. Yo amo a Dios, pero al hermano aquel no lo soporto, no lo tolero, ni siquiera lo saludo. Yo si puedo evitarlo, lo evito. Y yo lo he escuchado muchas veces a lo largo de la vida cristiana. Pero acá nos está sacando Dios, dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿sabe que la palabra aborrecer significa apartarse de algo con horror? No quiere tener contacto con esa persona. La pregunta es, ¿amamos a Dios? Dice, el tal es mentiroso. No nos mintamos a nosotros mismos. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, ¿amamos a Dios? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿O nada? Vamos a sacando nuestras conclusiones. Otra amor en acción que podemos ver, no en contradicción. Amor en acción, no hay contradicción. 1 Juan 2:4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Se miente a sí mismo. Yo amo a Dios, pero no guardo los mandamientos. Vive viviendo una vida de promiscuidad, o sigue robando, o sigue adulterando, o sigue mintiendo.
Dice que esa persona que se está haciendo es un mentiroso y la verdad no está en él. No importa que sea una autoridad en la iglesia, no importa que incluso sea un pastor, no importa. No importa. No importa que tenga años de creyente, no importa. No importa que sea afiliado a un ministerio de renombre, no importa. Si no tiene una vivencia del amor en su vida cotidiana, la Biblia dice que es un mentiroso. Si no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Aunque él crea que está en la verdad, está en la mentira, está sobre una base mentirosa. ¿Podemos terminar? El amor en acción. Otra vivencia del amor en acción y no en contradicción. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene viene de este mundo, ya lo dijimos, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En asuntos prácticos está hablando. Yo escuchaba a un creyente que dice que, me contaba un familiar cierta vez, que el creyente dice que era bastante de posición acomodada en lo material, pero él dice que sus ropas que no iba a usar más, las rociaba y las prendía a fuego, porque decía, ninga que los creyentes van a usar mi ropa. Años de creyente, ya partió. Digo, pregunto, ¿tenía amor de Dios o tenía una religión? La respuesta creo que sale por sí sola, ¿no? ¿Tendría amor de Dios o estaba en una vida de mentira? Amor en acción y no en contradicción, hermano. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice. El emblema para que nos reconozca como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el emblema? Para que la gente diga, estos son discípulos de Cristo. ¿Cuál es el emblema? Que os améis los unos a los otros. Nos amamos para que a veces la gente no nos reconoce como discípulos de Cristo. Y muchas veces la causante puede ser esa. Otra cuestión, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Aborrecer significa apartarse de algo con horror. Yo fui a un congreso multitudinario de 700, 800 personas. Tal vez alguna vez me escuchó. Y fui delegado con mi pastor y la iglesia me eligió a esta persona, a mi persona. Y fuimos allá, y allá andaba más perdido que sordo en tiroteo, ¿no? Y de repente, al segundo día, lo veo a mi pastor. Y corrí, digo, está mi pastor. Dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir aborrecer? Apartarse con horror, ¿no? Y entonces, 780 personas, calculenle, yo solo, más perdido que sordo en tiroteo. Yo con el número de la mesa acá, me han dado un número de la mesa, me sentaba con personas desconocidas, usted puede decir. Pero había poca comunión entre tanta gente. Todos creyentes, pero cada creyente tenía su grupo, y si usted nadie lo integraba, eso habla, ¿no? Del amor, del hermano, que dice. Si tú eres mi hermano, bla, 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 pero al momento de la acción, perdido, me encuentro con mi pastor y él se reía y me miraba hasta que me hace una pregunta y dice, ¿qué número de mesa tenés? Y cuando yo dije, no sé, el 15, dijo, yo tengo el 60, él se rió y se fue, contento, huyendo del hermano, y era mi pastor. ¿Tendría amor, mucho amor, o ya tenía poco amor? Y era un pastor, una hermana anciana de la iglesia, ¿no? Hace un tiempo atrás me llamó un día y me dijo, yo cuando termina la reunión salimos antes porque nadie queremos acarrear el auto con nuestro auto. No queremos andar con ningún hermano en nuestro auto. ¿Tenemos amor? Ahora vamos a mirar al apóstol Pablo, dice, con gusto, con gran placer, gastaré de lo mío, dice. Qué diferencia, ¿no? Pero ¿qué Pablo? ¿Amaba poco o mucho a Cristo? Amaba muchísimo a Cristo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, que la palabra aborrecer es apartarse de algo con horror. Aman a Dios y creyentes viejos en la iglesia. ¿Tienen filiación con el Dios de amor? Es una gran pregunta, ¿no? Para examinarnos.
La prioridad de Dios en nuestro corazón, Mateo 10:37. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuidado cuando usted ama a su nieto, su hijo, su hija, más que al Señor. Porque está dejando de amar ¿a quién? A Dios. Y está poniendo otro sustituto del amor a Dios. Hay cantidad de creyentes que sus hijos viven en pecado en su propio hogar, en su propia casa. Tenga cuidado cuando usted participa de pecados ajenos. Su casa tiene que ser un lugar de cuidarlo. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Sea firme con sus hijos, con sus nietos. Que hagan lo que quieran fuera de mi casa. De mi casa para adentro. Yo como sacerdote de la casa siempre decía a mis hijos, de acá para adentro se va a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, con errores, con aciertos, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y guardar respeto y reverencia al amor a Dios que decimos tener. Que Dios nos ayude, hermanos, a no amar a nuestro hijo o nuestra hija más que al Señor, porque perdemos la dignidad con Él. Los grados de amor. Alguien que amó mucho, lo vemos en Lucas 7:44. Y para hacer alusión a lo que decía el hermano recién, ¿no? Dice que Jesús fue invitado a una cena, un fariseo, a una cena. No busquen la Biblia simplemente para escucharlo, porque ya seguimos. Pero allí en su casa usted puede, Lucas capítulo 7, Simón, un fariseo, le invita a Jesús a cenar a su casa, y dice que en el medio de la cena aparece una mujer pecadora, se arrodilla a los pies de Cristo, ¿no? Y dice que derrama aquel perfume costoso, ¿no? Y con sus cabellos lo seca a los pies de Cristo, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Y Simón empieza a pensar dentro de él, Simón el fariseo, dice, si este fuera profeta, sabría quién está delante de él, una pecadora. Como que él, y entonces el Señor Jesús, que sabía y lee los pensamientos suyos y los míos, acuérdese que los lee, los sabe con anticipación, no andamos nada escondido con él. Dice que Jesús, que sabía los pensamientos, dijo, Simón, te voy a contar una historia. Dios tenía, un hombre tenía dos acreedores, ambos le debían dinero, uno le debía 50, el otro le debía 500, póngale, no me acuerdo bien cómo es la historia. El contexto es ese. Y perdonó a ambos. ¿Quiénes piensas tú que le va a amar más? Y dijo Simón, dice, me parece que el que le perdonó más. Bien ha respondido Simón. Porque Jesús hace alusión al pecado como una deuda. No podemos pagarle a Jesús con nuestros deudores. Pero muchas veces hay personas que han entrado más profundamente en el pecado. Y si entró más profundamente en el pecado, muchas veces tiene que traducirse en un mayor amor hacia Dios. Porque usted toma la dimensión de que cuánto le perdonó Dios, de cuántas veces degenerada, de pervertida fue nuestra vida sin conocer a Cristo. Y entonces, ¿qué va a redundar en eso muchas veces? En esa reflexión de que cuánto me perdonó Dios. De mirar a Cristo en la cruz, pero claro, como ahora no le hablan más nada de la cruz, como no le hablan de nada de tu peso del pecado, de tu arrepentimiento, no hablan más nada, solamente de bendición y de Dios de amor y que perdona, pero entonces la gente no entiende de cuánto fue de peso malo ante Dios su pecado y mi pecado. Y entonces dice, cuando entré a la casa, no me diste beso. Así que el amor tiene expresiones. Yo soy así, yo soy frío, yo soy fría. No, el amor a Dios tiene expresiones de eso. Jesús resaltó eso, cosas simples. ¿Puede decir amén? Amén. No me diste beso. Así que el amor, a veces hay que expresarlo. ¿Para qué te voy a besar? ¿Para qué voy a darte un beso? Ya sé que te amo. Pero el amor tiene expresiones de beso. No me diste beso. Dice, y esta, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. No me lavaste los pies. Así que tiene servicios de utilidad comunes, que Dios lo resalta. Pero esta dice, ha lavado los pies con sus lágrimas. Así que Jesús resalta, el amor es un acto sacrificial que involucra lágrimas. Y Jesús la resalta. No, yo no voy a llorar porque... No, me dijeron una vez, dos hermanos muy espirituales, dice que yo era muy emocional, lloraba mucho.
Y le dije, ¿así? Soy muy emocional. Sí, tú te dejas llevar por las emociones cuando predicas. Tú no tienes que dejarte llevar por las emociones. Ah, ¿no? ¿Y Jesús qué dice la Biblia? Que Él dice que Él fue oído a causa de tu temor reverente con clamor y muchas, ¿qué? Lágrimas. No son signo de debilidad. A veces las lágrimas es poder de Dios ante Dios, hermano. Reflejo de nuestro amor a Dios. Amén. Llore de alegría. A veces se puede llorar de alegría. Amén. Pero los creyentes tienen ojos secos. Y eso evidencia muchas veces que no hay amor a Dios. Está muriendo el amor a Dios. A veces la iglesia necesita oír, has dejado tu primer amor. Nadie, una prédica que emociona, prédica que trabaja allá a lo profundo. Nadie llora, nadie se quebranta, nadie llora de alegría. A veces lloro de tristeza, a veces se llora de alegría. Amén. Y acá Jesús lo valida. Expresiones del amor comunes, sencillas, que hacen a las emociones. No digo que el amor se identifica con las emociones, no siempre, pero a veces sí. Porque las emociones, ¿quién las puso? El mismo Dios. Amén. Amén. Dice, tú no diste besos, tú no me diste. Y esta no ha dejado de besar mis pies y de lavar mis pies con sus lágrimas. Porque dice, y Jesús dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué a esa mujer ama? ¿Cómo amaba esa mujer a Cristo? Mucho. ¿Y el fariseo cómo amaba a Cristo? Muy poco. Jesús le dice esa. ¿Por qué? ¿En dónde está el sentido de percibirnos, de amar mucho al Señor? Está relacionado con una reflexión de cuánto Dios me perdonó. ¿Usted ha reflexionado? A veces, ¿qué reflexionan los creyentes? Las cosas que me faltan. Las cosas que Dios tiene, todavía está en debe conmigo. Todavía las bendiciones que tiene que venirme en camino. Estoy esperando, Señor. Pero nunca reflexionamos de cuánto Dios me ha perdonado. Yo a veces reflexiono y me avergüenzo, como dice la Biblia, de las cosas que yo hacía, de las cosas que yo decía, de las cosas que, como era este viejo hombre. Me avergüenzo hasta ahora. ¿Y me sirve para qué? No se puede mirar para el pasado. Sí, claro que sí. Para saber de la cantera donde Dios me sacó. Para amar más al Señor, porque está relacionado con eso. Reflexione de cuántas cosas Dios le perdonó. Lo sacó de la borrachera, lo sacó de la perversión sexual, lo sacó de la pornografía, lo sacó del adulterio, lo sacó. La misericordia y el amor de Dios lo sacó. Amén. Reflexione para eso amarle a Dios. Amén. Más profundamente. Porque el amor de Dios tiene dimensiones. Anchura, longitud, largura y profundidad. Y tenemos que irlo conociendo. Amén. Ay, Señor, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. El amor al Padre. El amor del Padre. Jesús ¿por qué en el Getsemaní? ¿Qué es lo que premió allí ¿cuál fue la premisa de que la decisión de Jesús prevaleciera en el Getsemaní? Padre, no se haga mi voluntad. Si puede pasar en esta copa, pero no. ¿Qué es lo que premió allí? El amor de Dios en Cristo. El amor al Padre. El amor a la obediencia al Padre, porque la obediencia al Padre también es un reflejo de amor. La obediencia es un reflejo del amor. Amén. Pero no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad. Allí premió el amor al Padre. Jesús amaba a su Padre. Como el Padre ama a Jesús, Jesús ama al Padre en su misma esencia. Y primó allí, ante el desamparo, porque Jesús, ¿por qué tenía tanta? Usted dice, ¿por qué tuvo tanto temor? Porque Jesús sabía que venía el desamparo. Padre, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió desamparado Cristo? Porque el desamparo del Padre estaba porque Él iba a cargar sobre sí el pecado del mundo, lo que comportaba la interrupción de la comunión con Dios. Eso es la perdición o la muerte eterna. Jesús sufrió la muerte eterna, la que usted y yo no vamos a sufrir nunca. Amén. No le da para gloria a Dios.
sufrió la muerte eterna. La interrupción en ese desamparo simboliza, implica la muerte eterna. La interrupción del desamparo de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Y al hacerse maldito, ¿por qué se hizo maldito? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue aquello que lo contriñe? Dice, el amor, dice Pablo en otra carta, dice, el amor de Dios nos contriñe. ¿Qué quiere decir la palabra contriñir? Significa, el amor a Dios nos impulsa. Es el motor que nos impulsa a seguir, a obedecer. A entregar, a mayor entrega, a mayor renuncia. ¿Qué es lo que nos implica eso? El amor a Dios. Los creyentes. Pregunto segunda vez. ¿Amamos a Dios mucho, poquito o nada? El que está en el nada está en el horno. Dice, si alguno no ama a Dios, está persona declarada por Dios en su palabra, persona maldita. Amemos a Dios de muchas maneras. Amén. Profundicemos su amor. El sufrimiento que sufre. Mire, Esther, ¿se acuerdan del libro de Esther? Esther era una mujer que estaba allí en aquella situación donde Amán era un enemigo del pueblo judío y tramó para matar a todos los judíos de aquella época, ¿no? Y Esther estaba como reina allí, estaba en el anonimato, y Esther podía haberse dicho, y bueno, yo estoy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Que les vaya mal a mis hermanos? ¿Qué va a hacer? ¿Que los terminan los hermanos? Yo estoy bien, soy la reina del rey. Sin embargo, mire lo que dice Esther, mire lo que hace el amor. El amor en acción, esa acción de valentía, hermanos. Esther pudo haber quedado callada, pero ¿qué dice Esther 8:6? Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de la gente? Es el amor que se juega el pellejo por la gente. Se expone a pasarla mal. ¿Qué es lo que te tiene que motivar a pasarla mal? A veces sufrir burla, vergüenza. ¿Qué es lo que te tiene que motivar a eso? La acción del amor. Yo amo a Dios, por lo tanto, voy a tener las afrentas, las persecuciones, dice Pablo, como cosas no son importantes para mí. Lo importante es amar a Dios, jugarse el pellejo por Dios. Amén. Amén. A veces nos quedamos callados. Pudo haberlo hecho Esther. Sin embargo, es el amor que se juega ante la necesidad de manifestarse. Dice que el amor de Dios es tomar el lugar de otro, ¿no? Voluntariamente. Dice que Cristo, por amor a nosotros, se hizo maldito. ¿Cuál fue el motivo, el motor que lo llevó a hacer esa obra de la cruz? El amor de Dios. Filipenses 2:17, pero aunque yo sé, dice el apóstol Pablo, que mi vida pueda ser ofrecida como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo. Otra versión dice así, tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¿Por qué Pablo se la jugaba con su vida? Si yo tengo que morir, que así sea, me sentiré feliz si redunda en una bendición del Evangelio, en una propagación del Evangelio. Por amor. Amaba poco, mucho o nada. Amaba muchísimo a Dios. El amor siempre está expresado, vinculado, asociado con sacrificio. Y sacrificio de amor. ¿Se acuerdan del libro de Job? Job tenía toda su vida en regla, dice que era un hombre perfecto, dictamen de Dios. Pero dice que Job todos los días ofrecía sacrificios, ¿por quiénes? Por sus hijos, por si quizás hubiesen pecado. Por si quizás. Y soy de los que creen que los hijos de Job eran gente alineada con la fe de su padre, porque fue lo único que Dios nos multiplicó. Multiplicó todo al doble, pero no los hijos. Y se entiende, comparto esa idea, que se entiende que Dios no multiplicó los hijos porque los hijos de Job fueron salvos. Eran salvos. Pero Job, por las dudas, ¿qué estás haciendo tú por tus hijos que no son creyentes? ¿Qué sacrificio estás haciendo tú por tus hijos? ¿Qué sacrificio como creyente? Tu sacrificio, tu ausencia y mis ausencias de sacrificio por nuestros hijos hablan de nuestro poco amor.
No escuché ningún amén, ya se empacó el carro, ya se empacó el burro. Pero tenemos que decir amén, hermanos. La realidad de la palabra nos muestra, es un espejo de nuestra realidad espiritual. Si no estamos haciendo un ayuno, si no estamos intensificando la oración, ¿cómo se van a salvar? Si sabemos que la oración de justo puede mucho. Amén. Si sabemos que el ayuno que yo escogí dice, es para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, para que rompáis todo yugo. No es que Dios va a romper, es que ustedes en la oración pueden romper todo yugo. Amén. Dejar libre a los quebrantados de corazón. Hay gente que tiene que quedar libre. Amén. Tienen quebrantado el corazón, pero no son libres para llegar a la iglesia. Y tenemos que hacer algo nosotros. Amén. Y nuestra ausencia de sacrificio, como lo hacía así Job, habla de nuestro poco amor. Tal cual. No se ofenda, pero es la realidad. Es la realidad de nuestras vidas, poco amor. El amor expresado en forma sublime de Jesús en la cruz. El amor de Dios sufre por los demás. Piensa en los demás. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? El amor de Dios piensa en los demás, sufre por los demás. El amor, ¿se acuerdan de Adán y Eva después que pegan? Todo era armonía, todo era amorcito para acá y amorcito para allá. Así me lo imagino yo. Pero Dios viene a ajustar cuentas, dice, Adán, ¿por qué hiciste? ¿Por qué comiste? Dice, la mujer que vos me diste. La mujer podía haber dicho, sí, fui yo, ¿no? Fui yo que escuché a Satanás. La serpiente me engañó. Y ahí terminaron culpando a Dios. Terminaron culpando a Dios. Al fin y al cabo, era la culpa de Dios por haberle dado la mujer al otro, por haberle dado haber creado la víbora, y la culpa la tenía Dios. Eso habla, hermanos, de ausencia del amor de Dios. Eso está en la naturaleza humana. Perdió, en el momento que el hombre pecó, perdió la capacidad de conocer y de amar a Dios. La perdió. Ahí lo vemos en ese entonces ya. Gálatas 3:13 dice Pablo, Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta de lo que hizo Cristo por ti y por mí? Tomó nuestro lugar. Amén. ¿Ves que el amor es un acto de sacrificio abnegado, dejando de lado sus intereses? ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? ¿Qué necesidad tenía? Podía haber creado otra generación, podía haber creado otros creyentes, y ahora tenemos los apóstoles, los superprofetas y todo lo demás, que nos dan manija a todo el pueblo cristiano. Tus derechos delante de Dios, tú como hijo no sé qué, y tú tienes derechos. No, mi amado, por amor de Dios, lo que tenemos es apreciar el amor de Dios para hacernos más humildes, menos arrogantes y más humildes, más sumisos, reconociendo, su amor inefable. Dice que el amor todo lo soporta. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Pablo soportaba a gente que lo entendía, a gente que no lo entendía. Tenemos que soportarnos, amén. Amén. Porque el amor, la descripción del amor, la palabra de Dios dice que el amor todo lo soporta. Amén. Y a veces no soporto a fulano. Yo no lo soporto a ese hombre. Cuando yo pasaba a predicar en una iglesia, una hermanilla decía, yo no lo soporto a ese hombre. Y yo la escuchaba a veces. Había amor en esa hermana. Porque ponía la palabra de Dios. ¿Había amor? ¿O estaba como anatema delante de los ojos de Dios? Por amor de Dios, hermano. Dios nos ayude. Mire Pablo, 1 Corintios 12:15. El amor de Dios invierte, no en lo tuyo, invierte en los demás. Dice Pablo, 1 Corintios 12:15. Con el mayor placer gastaré de lo mío, aún yo mismo me gastaré. ¿De qué estaba hablando Pablo ahí? De dinero. Hablamos de amor, pero el amor parece que no involucra nuestro bolsillo. Pero ahí Pablo está hablando, dice, no, a los de Corintio, ¿no? Era la iglesia que él había fundado, pero los corintios empezaron a escuchar a otros superapóstoles y dudaban de la reputación de Pablo, porque Pablo no recibía ofrenda. Y Pablo dice, es la tercera vez que voy a ir a vosotros, pero tranquilo, yo voy a ir en otras palabras, yo voy a ir con mi dinero, con mi propio bolsillo. No me interesan los bienes de ustedes, me interesan ustedes. Amén. Con gusto gastaré de lo mío. Y a veces el pastor no gasta de lo suyo. A veces los líderes no gastamos de lo nosotros.
He conocido líderes que no van ni a la esquina, sino tratan, no, eso es lo mío, yo necesito del dinero de la iglesia. Por amor de Dios, Pablo era otra muestra de manifestación, mucha manifestación de amor a Dios. Con gusto gastaré lo mío, gaste, invierta de su bolsillo para la obra de Dios, Amén. Porque también eso es una manifestación de amor que nos queda sin recompensa el día de mañana. Amén. No les voy a decir, como dicen los falsos apóstoles, que si vos vas a dar 1000, Dios te va a multiplicar no sé por cuánto. Eso no es verdad, eso no es cierto. Busquen el reino primeramente y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que es cierto que no vas a perder tu recompensa. Dice, yo busco fruto, dice Pablo hablando de la ofrenda, que abunde en vuestra cuenta. Pero a Pablo no le interesaba la ofrenda. Con gusto gastaré lo mío. Estaban desconfiados de Pablo. Este no recibe ofrenda. Dice, este debe andar en cosas raras. Pablo dice, no, estén tranquilos, no me gusta, no tengo interés en sus bienes. Con gusto gastaré, con placer lo mío. Y con gusto me desgastaré por ustedes. Está hablando de su salud. Desgástese por lo demás, porque eso también es una manifestación de amor, de amar mucho a Dios. Siempre desgastándote por lo demás. Déjelo tranquilo, es una manifestación de amor. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. No siempre, todo tiene que tener también un contexto, ¿no? de orden también. Entonces, decimos, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en insultos, en las necesidades, en persecuciones, en dificultades. Por lo cual, ¿por qué se gozaba en las debilidades, persecuciones, afrentas? Por lo cual, por amor a Cristo. Disfrutaba de eso. Nosotros disfrutamos cuando tenemos alguna necesidad. Porque sabemos que Dios está tratando, muchas veces ministrando a través de la necesidad. Por amor a Cristo, Pablo decía, tenía otra visión, vio que amaba mucho a Dios. Me gozo en las debilidades, en afrentas, insultos quiere decir, ¿no? En necesidades, en persecuciones. 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo lo hace. 2 Corintios 12:15, con gusto me desgastaré por ustedes. También gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman. Pablo se gastaba de su bolsillo, de su mismo trabajo, invertía para la gente y la gente ¿con qué le pagaba? Parecía que la iglesia la amaba cada vez menos. Pero Pablo no importaba para Pablo. Pablo amaba a Dios mucho. Estamos comparando a Pablo por debajo del amor de Cristo, por supuesto, ¿no? Amén. Nosotros estamos con ese amor creciente, hermano. El amor todo lo soportaba todo. El amor de Cristo nos contriñe, dice Pablo, 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos contriñe. Contriñe dice que es impulsar, es presionar, es el motor, motivar a una acción. ¿Nos motiva el amor a Dios a algo? ¿O estamos como los creyentes tibios? Que estamos conformes con la vida espiritual que llevamos. Esa es la vida espiritual, la iglesia, la manifestación de la iglesia hoy en forma general. ¿Es la vida espiritual abundante que Cristo vino a darnos, hermano? ¿O es un pálido reflejo de esa vida espiritual? Yo creo que estamos en la segunda opción, me parece a mí. Capaz que puedo estar equivocado. ¿Estás pasivo con el mundial, hermano? ¿Estás más entretenido? ¿Estás tan pasivo con el mundial? ¿Estás entretenido con el mundial? ¿Cuántos creyentes que dejaron de ir a la iglesia? Soy consciente que hay creyentes que no van a la iglesia por culpa del mundial. Eso habla de un enfriamiento total del amor, hermanos. Pues saben todos los resultados, pero no se leen la Biblia, no la meditan, no tienen la misma actitud para la memorización de la Biblia o los versículos, no tienen una palabra para entregar, no tienen un mensaje para dar al mundo. Se olvidan que somos la sal y la luz del mundo. Por amor de Dios, las distracciones del mundo son para enfriarnos en el amor. Enfriados en el amor por culpa de las distracciones. Ni siquiera entra el diablo. No tiene lugar Satanás. Es el mundo con sus distracciones. Los creyentes. ¿El amor de Dios está en nosotros o somos apáticos? Estamos entretenidos. Ni fu ni fa. El Padre y el Hijo son una esencia y ambos nos mostraron el amor. Juan 16:27 dice Cristo, dice,
pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué el Padre nos ama? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Nos demanda amar a Cristo. Dios el Padre nos ama porque ¿por qué Dios el Padre nos ama? Una consecuencia porque nosotros amamos a Cristo. Lo amamos en serio. Estamos intensificando el amor a Cristo. Otra manera de intensificar el amor de Cristo es, dice Pablo, el amor de Cristo está en nuestra vida. Dios no es injusto, escribe Pablo en la carta a los Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Una de las causas por las cuales podemos manifestar el amor de Dios es servicio a los santos. Yo no le voy a ayudar, que se arregle como puede el hermano, la hermana. Hermano, cualquier servicio que tú hagas a los santos, eso habla de una intensidad de amor. Dice que Dios no se olvida de esos servicios que tú haces al hermano o a la hermana. ¿Podemos decir amén? Amén. Disponte a hacer servicio al hermano, en lo que disponga el hermano. Yo veo a gente muy poca dispuesta para ayudar. Escuchaba a cierto pastor decir que ahí está la pintura. Ahí está la pintura, hace meses que está la pintura. ¿Qué están esperando en la iglesia? ¿Que quién la pinte en la iglesia? ¿Quién la pinte? El pastor. ¿Será que no tienen tiempo para hacer un tiempo para Dios? Pero tiempo para el mundo sí. A César lo que es de César, pero a Dios, servicio a los santos. ¿Será que Dios nos mira esas cosas, hermano? ¿Será que después esa gente, todos vamos para el cielo? ¿Todos estamos fríos en el amor? ¿O estamos en ese amor intensivo, intensificando nuestro amor? Las evidencias de las acciones fácilmente detectables hablan de nuestras carencias de falta, de apatía en cuanto al amor a Dios, en cuanto al amor a mi hermano, a mi hermana, al pastor. ¿Cuánto nos falta, hermano? Por amor de Dios. ¿Tiene interés de servir en algo a los santos de Dios? ¿O solo servirte de Dios? ¿O solo servirte del hombre de Dios? Tenemos que cambiar nuestra óptica, hermano. ¿O solo uno de los tantos que se sirven de Dios? Por eso Jesús tuvo que decir, oren para que el Padre envíe, ¿qué? Obreros a sus mies, porque la gente es mucha, pero los obreros... ¿Será que no pasa hoy en la realidad eso? ¿Será que hay pocos obreros? La redención, hermanos, incluye... ¿Para qué vino Cristo? ¿Para darnos a conocer al Padre? ¿No? Tomás dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Tomás, y no conoce al Padre. Pero también Cristo vino para llevarnos a la casa del Padre. ¿Puedes creer eso? Amén. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. La redención, hermanos, incluye, podemos hacer la alusión a un hombre rico que iba al mercado donde se vendían los esclavos, compraba, elegía un esclavo, lo compraba, lo sacaba del mercado y lo dejaba libre, por gracia. Eso involucra la redención. La Biblia dice en Gálatas que somos redimidos por Cristo. Fuimos redimidos por nuestro Dios. Redimido es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, es ser adoptado como hijo y reconciliado y llevado a la casa del Padre. Y te hago esta para terminar. Imagínate una escena para ilustrar un poquito más en la vida, en la obra de amor que Dios hizo por nosotros. El Dios de amor, lo que hizo y lo que hace por nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? Imagínate por un momento que deja de volar tu imaginación e imagínate que tienes un único hijo. Tú como madre o tú como padre. El único hijo que tienes. Anhelabas un hijo. Dios te dio un único hijo. Y alguien te lo asesina. Y tú decides qué es lo primero que vas a querer con esa persona, por más que seas creyente, ¿qué vas a querer? Si no está el amor de Dios, ¿qué vas a querer vos? No sé si venganza, pero justicia por lo menos vas a pedir. Que se vaya a la cárcel y que se pudra.
¿no? Que se pudra por lo que hizo, mató a un inocente, ¿no? Tu hijo inocente. ¿Saben? Alguna vez miré un video donde todo el tipo que había asesinado a algunas personas, estaban todos los familiares y cada uno daba su veredicto y le permitieron hablar, ¿no? Y le decían, tú deseo que te pudras en la cárcel, deseo que te mueras lentamente, todo así. Pero un padre, un anciano, un creyente anciano dijo, yo voy a hablar diferente, dijo. Yo soy creyente, creo en Dios. Y yo te digo una cosa, todos los mensajes que le daban los familiares de las personas que el asesino había matado, él se reía en la cara de ellos, se reía así, o permanecía inmóvil. Pero cuando el anciano le dijo, pero yo en el nombre de Jesucristo te perdono, el hombre se quebrantó. ¿Qué le manifestó el hermano? Amor. Amor. Te perdono. Había matado al hijo de él. Yo te perdono, dijo. Y deseo que Dios te salve. Ah, qué acción maravillosa, ¿no? Pero ¿saben? Seguimos con esta imaginación. Te mataron a tu hijo. Qué bueno que vos dijeras, bueno, lo perdono. Yo lo perdono. Mató a mi único hijo, pero lo perdono. Asesinó a mi hijo, pero lo perdono. Pero después, todavía, imagínate que tú dices, no solamente lo voy a perdonar, lo voy a sacar de la cárcel, voy a pagar la fianza. No solamente te conformas con eso, lo voy a adoptar como hijo. Mi Dios. No, qué creyente. Y lo peor del caso, te dirían que, ¿cómo te diría este mundo? Que estás quedando rayado, loco, loca. Y lo peor del caso dice, ¿sabes lo que voy a hacer ahora con aquel que asesinó a mi hijo? No solamente que lo pagué la fianza, lo saqué de la cárcel, ahora también lo voy a llevar a vivir conmigo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Amén. Nosotros, de cierta manera, entre comillas, de alguna manera asesinamos a su hijo. Nosotros estábamos en la multitud allí. Crucifícale, crucifícale, con nuestros pecados, con nuestras maldades. Dios nos perdonó. Amén. A nosotros que de cierta manera incluimos en aquella muerte de su hijo, le matamos de cierta manera al hijo. Nadie lo mató a Cristo, por supuesto que no. Dice que Cristo se entregó su vida. La vida nadie me la quita, dijo Jesús. No estoy hablando fuera de la palabra, pero estoy haciendo una alusión a esta enseñanza que quiero transmitir. Nos perdonó, nos sacó de la cárcel del pecado, porque dice que la Biblia, el que hace pecado era esclavo del pecado, ¿no? Nos compró, dice la sangre, no a precio de plata y oro, sino a precio de la sangre de Cristo. Y no solamente que nos compró, también dice que nos sacó de la cárcel. Nos hizo libres. El que conoce la verdad será libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y no solamente con eso. Ahora al asesino Dios lo quiere llevar a la casa de Él, a morar eternamente con Él. Eso habla del amor de Dios. Y todavía el mundo no quiere el cristianismo, no quiere a Cristo. El Dios de amor lo rechaza. Amemos más a Dios, por amor de Dios. Me sentiré satisfecho si de alguna manera despierto tu conciencia a amar más a Dios, porque creo sinceramente que los creyentes amamos poquito a Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos por la sangre de Jesús. Limpia nuestra apatía, nuestras disconformidades, nuestros malagradecimientos, nuestra poca comprensión, nuestro poco conocimiento, nuestro poco entendimiento, nuestras distracciones como iglesia. No estamos manifestando al mundo al Dios de amor. No hay actos de amor en tu iglesia que prevalezcan, Señor. Sí que los hay en algunos lugares, pero muchas veces en la iglesia estamos así, en esa comodidad, en ese confort, en ese conformismo, Señor, en un pálido reflejo de lo que es el verdadero amor a Cristo, el verdadero amor a Dios. Ayúdanos a cambiar. Guarda en nuestro corazón esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, se acaba de la débil voz del hombre, siga hablando tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Ayúdanos a amarte más. Perdona nuestras debilidades, nuestras carencias. Y ayúdanos a tomar conciencia. Tu Espíritu Santo, divino Paracleto, uno que está a nuestro lado para siempre, nos siga hablando, nos siga instruyendo, nos siga alertando, nos siga corrigiendo, nos siga exhortando, mostrando nuestra apatía, nuestro poco sacrificio, nuestras pocas oraciones, nuestra ausencia de ayuno, nuestra ausencia de vigilia,
nuestra ausencia de meditaciones, nuestra ausencia de memorización de las Escrituras. Eso habla de nuestro poco amor. Oh Señor, gracias por tu bondad, tu paciencia, tu larga tolerancia, porque tú esperas a tu pueblo. Ayúdanos a despertar. Despiértate tú que duermes. Estamos en una somnolencia, en un letargo espiritual. Pero yo quiero despertar y despertar a otros, Señor. Ayúdanos a despertar a otros. No durmamos como los demás. Despiértate y te alumbrará Cristo. Que así sea nuestro corazón. Te lo pedimos en Jesús, Padre. Dios de amor, muchas gracias por habernos perdonado, justificado, por habernos adoptado como familia tuya. Y todavía el plan perfecto de llevarnos a vivir eternamente. Nosotros, pecadores, malvados, perversos, impíos, hombres que blasfemamos tu nombre, perversiones en nuestra vida. Aun cuando caemos, aun cuando tropezamos, tú no nos fulminaste con un rayo, Señor. Tuviste misericordia, nos restauras, nos vuelves a poner en pie. Caminas con nosotros, el Dios Todopoderoso nos espera en tu larga paciencia y amor. Señor, que esta palabra no solamente despierta a nosotros, despierte a alguien ahí que está escuchando. Despiértalo, Señor, para que no durmamos y aprovechemos bien el tiempo que nos resta, antes que venga el día grande y terrible tuyo, de Jehová. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Dios de amor. En Cristo decimos juntos, hermanos, que el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Decimos amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.